Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la Conferencia General Semestral número 177 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con oradores seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión será ofrecida por el Coro del Tabernáculo Mormón. Los miembros y oficiales de la Iglesia han venido de todas partes del mundo para recibir consejo e instrucción de sus líderes. Esta transmisión se lleva a cabo como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito. Gordon B. Hinckley, presidente de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Les damos la bienvenida a la primera sesión general de la Conferencia General Semestral número 177 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Reconocemos la presencia de las autoridades generales en el estrado del centro de conferencias, en el tabernáculo y en el salón de asambleas. Además, reconocemos que nos acompañan las presidencias generales de la Sociedad de Socorro, de los hombres jóvenes, de las mujeres jóvenes, de la escuela dominical y de la primaria. Extendemos una bienvenida especial a los líderes gubernamentales, educativos y cívicos que nos acompañan. Estamos agradecidos a los dueños y operadores de las muchas estaciones de televisión y de radio y de los sistemas de satélite y de cable por ofrecer sus instalaciones como servicio público para llevar esta conferencia a un público muy grande en diversas partes del mundo. También nos complace ofrecer esta conferencia por el sitio de Internet de la Iglesia. La música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo bajo la dirección de Craig Jessup y Mac Wilberg, con John Longhurst al órgano. El coro inició esta sesión entonando Santos Avanzad, y ahora nos deleitarán con Fe de nuestros Padres. Después, el elder Gene R. Cook, de los 70, ofrecerá la primera oración. Fall
Our Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, verdaderamente estamos agradecidos por la fe de nuestros padres. Te agradecemos el poder estar aquí en esta reunión, esta conferencia semestral de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estar aquí juntos, como sabes, estar en edificios como este y en otros en todo el mundo. Y estamos agradecidos, Padre, porque has prosperado la obra de tu reino en todo el mundo. Y rogamos por los santos para que sean fortalecidos, sus familias, sus vidas individuales. Estamos agradecidos por estar aquí reunidos bajo la dirección del presidente Hinckley y rogamos por él que tenga fortaleza en estas reuniones. Y rogamos por él y que él sepa nuestro amor por él y bendice a los demás hermanos y hermanas que van a participar, que puedan hablar más allá de su habla normal, que puedan, a través de tu espíritu, llegar al corazón de los que escuchan. Especialmente rogamos por nosotros que nuestros corazones estén preparados, que seamos humildes y estemos con espíritu de oración y sentir tu espíritu de dirección y luego ser consecuentes con él. Te agradecemos por las muchas bendiciones y nuestra fe. Invocamos tu espíritu para que esté en esta conferencia en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora presentaré a las autoridades generales, a los 70 de área y a las presidencias generales de las organizaciones auxiliares para el voto de sostenimiento de la Iglesia. Pero antes, quisiera hacer notar el fallecimiento reciente del presidente James E. Faust, segundo consejero de la primera presidencia. Fue un hombre sumamente hábil, de gran fe y capacidad, que contribuyó mucho a nuestras reuniones. Lo echamos mucho de menos. Expresamos nuestras condolencias a su amada compañera Ruth y a sus hijos. Ahora, se propone que sostengamos a Gordon Bittner Hinckley como profeta, vidente y revelador, y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a Thomas Spencer Monson como primer consejero de la primera presidencia, y a Henry Benyon Eyring como segundo consejero de la primera presidencia. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Los que estén en contra también pueden hacerlo. Se propone que sostengamos a Thomas Spencer Monson como presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, a Boyd Kenneth Packer como presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles, y a los siguientes como miembros de dicho quórum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Werthling, Richard G. Scott, Robert D. Geos, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar y Quentin L. Cook. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. ¿Alguien en contra? Se propone que sostengamos a los consejeros de la primera presidencia y a los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Todos los que estén a favor tengan a bien indicarlo. Si hay alguien en contra, con la misma señal. Ahora extendemos
un relevo al elder Charles Didier, Merrill J. Bateman, Robert C. Oakes y Quentin L. Cook como miembros de la presidencia del Quórum de los 70. También se propone que relevemos a los élderes Merrill J. Bateman, Monte J. Braff, Gene R. Cook, Robert K. Dellenbach y W. Rolf Kerr como miembros del primer quórum de los 70 y los designamos autoridades generales eméritas. Quienes deseen acompañarnos pueden indicarlo. Si hay alguien en contra, el elder Kerr continuará sirviendo en calidad de comisionado del sistema educativo de la Iglesia. Extendemos un relevo a los élderes D. Rex Gerard, Robert F. Orton, Wayne S. Peterson, R. Conrad Schultz y H. Ross Workman como miembros del segundo quórum de 70. Los que deseen acompañarnos en expresar agradecimiento a estos hermanos pueden hacerlo. Se propone que sostengamos a Claudio R. M. Costa, Stephen E. Snow y Walter F. González como miembros de la presidencia de los quórumes de los 70. Los que estén a favor, tengan a bien manifestarlo. Si hay en contra, se propone que sostengamos a las demás autoridades generales, 70 de área y presidencias de las organizaciones auxiliares como están actualmente constituidas. Los que estén a favor pueden manifestarlo, y también los que estén en contra. Aparentemente el sostenimiento ha sido unánime y afirmativo. Gracias, hermanos y hermanas, por la fe y las oraciones continuas que nos apoyan. Ahora le pedimos al presidente Eyring y a los élderes Cook y González que tomen sus asientos designados. Ahora el coro cantará «Venid a Él». Enseguida, el presidente Boyd K. Packer, presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles, nos dirigirá la palabra. Después de él, escucharemos al obispo Richard C. Edgley, del obispado presidente, y luego a la hermana Mary N. Cook, segunda consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. A continuación, después de ella nos dirigirá la palabra el elder Enrique R. Falabella de los 70, quien ha pregrabado su discurso en español. Entonces el coro y la congregación entonarán el himno número 3, Ya regocijemos. Después nos hablará el elder Spencer J. Condi de los 70, seguido del elder Dieter F. Uchtdorf del Quórum de los 12 Apóstoles.
Rendimos honor al presidente James E. Faust, apóstol, presidente, amado amigo, y expresamos nuestro amor por su esposa Ruth. En nombre de todos los que hemos sido sostenidos hoy, nos comprometemos a hacer lo mejor que podamos y ser dignos de la confianza que nos han depositado. Hemos sostenido a los oficiales generales de la Iglesia, lo que es un procedimiento solemne y sagrado. Esta práctica común ocurre siempre que se ha llamado a alguien o que se releva a alguien de puestos de líderes o maestros o de las organizaciones auxiliares o que se reorganiza una estaca. Es único de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Siempre sabemos quién es llamado a dirigir o a enseñar y tenemos la oportunidad de sostener u oponernos a esa medida. Esto no resultó como un invento del hombre, sino que se estableció por las revelaciones. A ninguno le será permitido salir a predicar mi evangelio ni a edificar mi iglesia, a menos que sea ordenado por alguien que tenga autoridad. Y sepa la iglesia que tiene autoridad y que ha sido debidamente ordenado por las autoridades de la iglesia. De ese modo, se protege a la iglesia de cualquier impostor que quisiese tomar control de un quórum, de un barrio, de la estaca o de la iglesia. Hay otro principio que es exclusivo de la iglesia del Señor. Todos los llamamientos para enseñar y para dirigir los ocupan los miembros de la iglesia. Esto también se ha definido en las Escrituras. En un versículo de Doctrina y Convenios se estableció el orden del liderazgo en la iglesia para siempre. Era algo sin precedentes y con seguridad no era la costumbre de las iglesias cristianas de aquel entonces ni de hoy. Por tanto, yo, el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos y le di mandamientos. Lo débil del mundo vendrá y abatirá lo fuerte y poderoso, para que todo hombre hable en el nombre de Dios el Señor, el Salvador del mundo, para que también la fe aumente en la tierra, para que se establezca mi convenio sempiterno, para que la plenitud de mi evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra y ante reyes y gobernantes. He aquí, soy Dios, y lo he declarado. Estos mandamientos son míos, y se dieron a mis siervos en su debilidad, según su manera de hablar, para que alcanzasen conocimiento. Estoy profundamente agradecido por esos pasajes que explican que el Señor se valdrá de lo débil del mundo. Todo miembro es responsable de aceptar el llamado a servir. El presidente J. Reuben Clark, hijo, hizo el siguiente comentario: cuando servimos al Señor, no interesa dónde, sino cómo lo hacemos. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, uno debe aceptar el lugar al que se lo haya llamado a ocupar y no debe ni procurarlo ni rechazarlo. La Iglesia no cuenta con un clero profesional. El llamado para ocupar llamamientos de liderazgo por todo el mundo proviene de las congregaciones. Nosotros no contamos con instituciones para capacitar a líderes profesionales. Todo lo que se hace en la iglesia, dirigir, enseñar, llamar, ordenar, orar, cantar, preparar la Santa Cena, asesorar y todo lo demás, lo hacen los miembros comunes y corrientes, lo débil del mundo. Vemos a las iglesias cristianas que tienen dificultades para suplir sus necesidades de personal. Nosotros no tenemos ese problema. Una vez que se predica el Evangelio y se organiza la iglesia, se cuenta con un abastecimiento inagotable de fieles hermanos y hermanas que tienen ese testimonio y están dispuestos a responder al llamado a servir. Se entregan a la obra del Señor y viven las normas que se requieren de ellos. Se ha conferido el Espíritu Santo a los miembros después del bautismo, y Él les enseñará y les dará consuelo, después de lo cual estarán preparados para recibir guía, dirección y corrección, lo que requieran sus cargos o necesidades.
Este principio pone a la Iglesia en un curso diferente al de todas las demás otras iglesias cristianas en el mundo. Nos encontramos en la situación poco común de tener un abastecimiento inagotable de maestros y líderes entre toda nación, tribu, lengua y pueblo por todo el mundo. Hay una igualdad singular entre los miembros y ninguno de nosotros debe considerar que vale más que cualquier otro. Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Cuando era jovencito, era el maestro orientador de una hermana muy anciana. Ella me enseñó de las experiencias de su vida. Cuando ella era niña, el presidente Brigham Young fue a visitar Brigham City, lo cual era un gran acontecimiento en el pueblo que llevaba su nombre. En su honor, los niños de la primaria vestidos de blanco se alinearon a lo largo de la calle que entraba al pueblo, llevando consigo una canasta de flores para esparcirlas frente al carruaje del presidente de la iglesia. Algo la disgustó a ella. En vez de tirar las flores, dio un puntapié a una piedra frente al carruaje diciendo: «Él no es ni una pizca mejor que mi abuelo Loveland». Alguien oyó ese comentario, por lo que recibió una dura reprimenda. Estoy seguro de que el presidente Brigham Young sería el primero en estar de acuerdo con la pequeña Jenny Steed. Él no se consideraría de mayor valor que el abuelo Loveland o que ningún otro miembro digno. El Señor mismo fue bastante claro. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Este es nombrado para ser el mayor, a pesar de ser el menor y el siervo de todos. Hace años, cuando primeramente recibí una asignación que resultó en que se publicara mi fotografía en el periódico, se oyó decir a uno de mis maestros de enseñanza secundaria, obviamente bastante asombrado: «Eso prueba que no se sabe cuán alto va a saltar la rana con solo mirarla». La imagen de esa rana sentada en el barro, en vez de estar saltando, demuestra cuán insuficiente me he sentido al afrontar las responsabilidades que he tenido. Esos sentimientos humillan a la persona de modo que después de eso uno nunca se siente superior a nadie, pero a nadie. Durante mucho tiempo, algo me tenía perplejo. Hace 47 años, a la edad de 37 años, yo era un supervisor de seminario. Mi llamamiento en la iglesia era el de ayudante de maestro en la clase del barrio Linden. Para mi gran sorpresa, se me llamó para reunirme con el presidente David O. McKay, quien tomó mis manos entre las suyas y me llamó para ser una de las autoridades generales, un ayudante del quórum de los 12 apóstoles. Unos días más tarde, vine a Salt Lake City para reunirme con la primera presidencia para ser apartado como una de las autoridades generales de la iglesia. Esa era la primera vez que me reunía con la primera presidencia. El presidente David O. McKay y sus consejeros, el presidente Hubie Brown y el presidente Henry D. Moyle. El presidente McKay explicó que una de las responsabilidades de un ayudante de los 12 era ser un testigo especial, junto con el quórum de los 12 apóstoles, y dar testimonio de que Jesús es el Cristo. Lo que dijo después me dejó atónito. Antes de proceder a apartarlo, le pido que nos exprese su testimonio. Queremos saber si usted tiene ese testimonio. Lo hice lo mejor que pude. Expresé mi testimonio tal como lo habría hecho en una reunión de ayuno y testimonios de mi barrio. Para mi sorpresa, los hermanos de la presidencia parecieron complacidos y procedieron a conferirme ese oficio. Eso me dejó sumamente perplejo, ya que había supuesto que alguien que fuese llamado a ese oficio poseería un testimonio y un poder espiritual fuera de lo común, diferentes y sumamente grandes. Me desconcertó durante mucho tiempo hasta que por fin pude darme cuenta de que ya tenía lo que requería, un testimonio constante en mi corazón de la restauración de la plenitud del Evangelio mediante el profeta José Smith.
de que tenemos un Padre Celestial y de que Jesucristo es nuestro Redentor. Tal vez no haya sabido todo en cuanto a ello, pero sí tenía un testimonio y estaba dispuesto a aprender. Tal vez no fuese diferente de aquellos de los que se habla en el libro de Mormón. Y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo, así como los lamanitas fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo al tiempo de su conversión por motivo de su fe, y no lo supieron. A través de los años, he llegado a comprender cuán sumamente importante es ese sencillo testimonio. He llegado a comprender que nuestro Padre Celestial es el Padre de nuestros espíritus. Él es un Padre, con todo el tierno amor de un Padre. Jesús dijo, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Hace algunos años, me encontraba con el presidente Marion G. Romney en una reunión de presidentes de misión y sus esposas en Ginebra, Suiza. Les contó que 50 años antes, siendo un joven misionero en Australia, fue una tarde a la biblioteca para estudiar. Cuando salió de ese lugar, ya había anochecido. Al contemplar el cielo estrellado ocurrió algo. El Espíritu lo conmovió y nació en su alma un testimonio certero. Les dijo a aquellos presidentes de misión que como miembro de la primera presidencia, su conocimiento de que Dios, el Padre, vive, de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, y de que la plenitud del Evangelio había sido restaurada. No era más certero entonces que cuando era un joven misionero en Australia, hacía 50 años. Dijo que su testimonio había cambiado por el hecho de que era más fácil recibir una respuesta del Señor. Sentía más cerca la presencia del Señor y lo conocía mucho mejor que hacía 50 años. Hay una tendencia natural de ver a aquellos que son sostenidos en cargos de dirección y considerar que están en un nivel más alto y que tienen más valor en la iglesia o para sus familias que un miembro común y corriente. De alguna manera pensamos que tiene más valor para el Señor que nosotros. Eso simplemente no es así. A mi esposa y a mí nos decepcionaría mucho si supiéramos que cualquiera de nuestros hijos pensara que nosotros consideramos que valemos más para la familia o la iglesia que ellos, o pensara que un llamamiento en la iglesia es más importante que cualquier otro, o que cualquier llamamiento se considera de menos importancia. Hace poco, uno de nuestros hijos fue sostenido como líder misional de su barrio. Su esposa nos contó lo emocionado que él estaba con ese llamamiento, el cual se adapta muy bien a las exigencias de su trabajo. Él lleva el espíritu misional y podrá hacer buen uso del idioma español, el cual ha mantenido con fluidez desde los días de su misión. Nosotros nos sentimos sumamente complacidos por ese llamamiento. Lo que mi hijo y su esposa están haciendo con sus hijitos es mucho más importante de lo que pudieran hacer en la iglesia o fuera de ella. Ningún siervo que pudiese brindar o servicio que pudiesen brindar es más importante para el Señor que la devoción del uno para el otro y para sus hijos, y así es con nuestros otros hijos. El objetivo máximo de todas las actividades de la iglesia se centra en el hogar y la familia. Como autoridades generales de la iglesia, nosotros somos iguales que ustedes y ustedes son iguales que nosotros. Ustedes tienen el mismo acceso a los poderes de la revelación para sus familias, su trabajo y sus llamamientos que nosotros. También es cierto que hay un orden en cuanto a las cosas de la iglesia. Cuando ustedes reciben un oficio, reciben entonces revelación que pertenece a ese oficio y que no se daría a otros. El Señor no estima a un miembro ni a un llamamiento más o menos que cualquier otro. Eso simplemente no es así. Recuerden que Él es un Padre, nuestro Padre. El Señor no hace acepción de personas. Nosotros no valemos más para el progreso de la obra del Señor que el hermano Tuatai Paletua
y su esposa Nuku Alofa de Tonga, o el hermano Carlos C. Fuentes y su esposa de Santiago, Chile, o el hermano Peter de la Vout y su esposa en los Países Bajos, o el hermano Tatsui Sato y su esposa en Japón, o cientos de personas que he conocido en mis viajes por el mundo. Eso simplemente no es así. Y la Iglesia sigue progresando. Ese progreso va sobre los hombros de miembros dignos que viven vidas comunes y corrientes entre familias comunes y corrientes, guiados por el Espíritu Santo y la luz de Cristo que hay en ellos. Yo quiero testificar que el Evangelio es verdadero y que cada alma es importante a la vista de Dios, que somos bendecidos en la Iglesia de Jesucristo, y siendo su testigo, testifico que es un privilegio haber estado con la primera presidencia muchos años. Lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Unos años atrás, un periodista humorístico de uno de los periódicos locales escribió sobre un tema serio que daba mucho que pensar. Y cito de su artículo: en Utah, el ser mormón de los que asisten regularmente a la iglesia significa vivir tan cerca de los miembros de su barrio que no pasan 5 minutos sin que toda la congregación se entere de cualquier cosa que ocurra. Y continuó: esa forma de vivir como uña y carne puede parecernos entrometida, pero también es uno de nuestros puntos fuertes. El autor continuó y dijo: el martes, en el trabajo, vi las noticias del mediodía en la televisión. En un accidente de tráfico, una furgoneta había quedado totalmente destruida. A la joven madre y a los 2 niños pequeños se les llevó inmediatamente a salas de emergencia en helicóptero y en ambulancia. Unas horas después, me enteré de que la furgoneta pertenecía a Eric y Jana Quigley, una joven pareja que vivía al cruzar nuestra calle en Harriman. No solo veo a los Quigley en la iglesia, sino que habíamos cenado con ellos en la fiesta del vecindario la noche antes del accidente. Nuestros nietos jugaron con sus hijas Bianca y Miranda. La niña de 14 meses, Miranda, sufrió serias lesiones en la cabeza y falleció 3 días después en el Hospital Primary Children. Es entonces que el entrometimiento tiene sus ventajas. A pesar de que el accidente ocurrió a varias millas de la casa, el polvo aún no se había asentado cuando alguien del barrio paró y empezó a buscar entre los escombros del accidente. Los demás miembros del barrio se enteraron del accidente antes de que la policía y los paramédicos llegaran al lugar del siniestro. Los miembros del barrio fueron a los 3 hospitales y se pusieron en contacto con Eric, y en su trabajo organizaron grupos de trabajo. Los que no fueron incluidos en la ayuda inmediata estaban ansiosos por ayudar de otra forma. En 48 horas, el césped de los Quigley estaba cortado, la casa limpia, la ropa lavada, el refrigerador repleto, a los familiares se le había traído comida y se había creado una cuenta en el banco local. Le hubiéramos dado un baño al perro si hubiesen tenido uno. El autor concluye con este perspicaz comentario: tiene su aspecto positivo la lupa congregacional bajo la que vive mi barrio. Lo que le afecta a uno nos afecta a todos. La compasión y el servicio que prestaron los amorosos miembros del barrio como resultado de ese accidente automovilístico no se limitan a este caso. El profeta Alma del Libro de Mormón explica a los que deseen ser seguidores de Cristo: ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras, sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran, sí, y a consolar a los que necesitan de consuelo, entonces, como Alma explicó, estaban listos para ser bautizados. Estas escrituras establecen los cimientos para ministrar y cuidar a otros de la forma más compasiva. El barrio está organizado para atender las necesidades de aquellos que afrontan las pruebas más difíciles y desgarradoras. El obispo, a menudo considerado el padre del barrio, se encuentra allí para brindar consejos y recursos, pero también están muy a mano los líderes del sacerdocio de Melquisedec y del sacerdocio arónico, la presidencia de la Sociedad de Socorro, los maestros orientadores, las maestras visitantes y los miembros del barrio. Siempre los miembros del barrio. Todos ellos están allí para brindar consuelo y mostrar compasión en los tiempos de necesidad. En mi propio vecindario hemos tenido muchas tragedias lamentables.
En octubre de 1998, Zach Newton, de 19 años, que vivía tan solo a 3 casas al este de nosotros, falleció en un trágico accidente automovilístico. Menos de 2 años después, en julio de 2000, Andrea Richards, de 19 años, que vivía justo enfrente de los Newton, falleció en otro accidente automovilístico. Un sábado por la tarde, en julio de 2006, Travis Bastian, un ex misionero de 28 años, y Desiree, su hermana de 15 años, que vivían cruzando la calle y 2 casas al norte de nosotros, fallecieron en un terrible accidente automovilístico. Solo un mes después, en agosto de 2006, Eric Gold, de 32 años, que creció en la casa al lado de la nuestra, padeció una muerte prematura. Y otros en el vecindario han sufrido experiencias devastadoras. Y solo ellos y Dios saben lo que han aguantado en silencio. Con la pérdida de 5 jóvenes, uno puede llegar a pensar que este número de pruebas es inusual para un vecindario pequeño. Prefiero pensar que el número solo parece grande porque se trata de un barrio muy unido, que se preocupa y en el que sus miembros saben que hay una emergencia, cuando hay una emergencia. Es un barrio que cuenta con miembros que siguen la admonición de Alma y del Salvador, miembros que se preocupan, se aman y llevan las cargas los unos de los otros, miembros que están dispuestos a llorar con los que lloran, a consolar a los que necesiten de consuelo, miembros que perseveran juntos. En cada uno de estos casos vimos el amor, el servicio y la compasión en acción, y fue una inspiración para todos. Los obispos llegaron, los maestros orientadores y las maestras visitares entraron en acción, los quórumes del sacerdocio de Melquisedec y del sacerdocio arónico y la sociedad de socorro se organizaron para satisfacer las necesidades tanto espirituales como temporales, llenaron los refrigeradores, limpiaron las casas, cortaron el césped, podaron los arbustos, pintaron las cercas y se ofrecieron para dar apoyo emocional. Los miembros estaban en todas partes. En cada una de estas situaciones, la familia que había perdido un ser querido expresó que había aumentado su fe, su amor por el Salvador, su gratitud por la expiación y que sentía más agradecimiento hacia una organización que responde a las necesidades espirituales emocionales más profundas de los miembros. Esas familias ahora hablan de cómo llegaron a conocer al Señor a través de la adversidad. Hablan de muchas experiencias tiernas que surgieron del dolor que afrontaron. Testifican de bendiciones que pueden surgir del dolor. Alaban al Señor y hacen eco de las palabras de Job. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Al compartir las tragedias de otros entre los miembros del barrio, hemos aprendido varias lecciones. Número 1, la organización del Señor está equipada para que conozcamos a aquellos que tienen las necesidades emocionales y espirituales más urgentes y velemos por ellos. 2, la adversidad puede acercarnos más a Dios con un renovado e iluminado agradecimiento por la oración y la expiación que cubre el dolor y el sufrimiento en todas sus manifestaciones. Número 3, los miembros que sufren una tragedia personal a menudo tienen una mayor capacidad de amor, compasión y entendimiento. Ellos son los primeros y los últimos y a menudo los más eficaces que consuelan y muestran compasión hacia los demás. Número 4, el barrio y también la familia se une al perseverar juntos. Lo que afecta a uno, afecta a todos. Pero quizás, y número 5, lo más importante es que cada uno de nosotros podemos ser más compasivos y amorosos porque hemos tenido nuestras propias pruebas y experiencias. Podremos perseverar juntos. Me regocijo por pertenecer a una organización tan amorosa y compasiva. Nadie sabe sobrellevar mejor las cargas de los demás, llorar mejor con los que lloran y consolar mejor a los que necesiten de consuelo. Yo prefiero considerarlo perseverar juntos. Lo que le afecta a uno, nos afecta a todos. Perseveramos juntos. Que seamos instrumentos para aligerar las cargas de los demás, lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Todos los domingos, las jovencitas de la iglesia desde Mongolia hasta Manchester y hasta Mississippi repiten estas palabras inspiradas. Estaremos preparadas para fortalecer el hogar y la familia, hacer convenios sagrados y cumplirlos, recibir las ordenanzas del templo y gozar de las bendiciones de la exaltación.
Aunque ese es el lema de las mujeres jóvenes, se aplica a todos los jóvenes de la Iglesia. Espero, mis queridos jóvenes y jovencitas, que esto les ayude a comprender el poder de sus propias acciones en el fortalecimiento de su hogar y de su familia, sin importar las circunstancias por las que pasen. Y ya sea que ustedes sean miembros de la Iglesia o no, o sean los únicos que pertenecen a la Iglesia en su familia. El folleto para la fortaleza de la juventud nos recuerda que el ser parte de una familia es una gran bendición. No todas las familias son iguales, pero cada una de ellas es importante en el plan de nuestro Padre Celestial. Todas las familias tienen necesidad de fortaleza, desde las familias ideales hasta las que atraviesan grandes dificultades. Esa fortaleza puede venir de ustedes. De hecho, en algunas familias puede que ustedes sean la única fuente de fortaleza espiritual. Es importante establecer modelos de rectitud en su propia vida, lo que les permitirá dar un buen ejemplo a su familia. El ejemplo que den al llevar una vida recta fortalecerá a su familia. En la reunión general de las mujeres jóvenes de la primavera pasada, el presidente Hinckley dio a las mujeres jóvenes un sencillo programa de 4 puntos que no solo les asegurará la felicidad, sino que también bendecirá a su familia. Él nos aconsejó: oren, estudien, paguen el diezmo y asistan a las reuniones. El buscar la ayuda del Señor a diario mediante la oración les traerá grandes bendiciones a sus familias. Pregúntense a sí mismos: ¿quién en mi familia se podría beneficiar de mis oraciones personales? ¿Qué podría hacer yo para apoyar y alentar la oración familiar? A medida que realizan su estudio personal de las Escrituras, llegarán a conocer al Salvador y sus enseñanzas. Por medio de su ejemplo, aprenderán a amar, a servir y a perdonar a los miembros de su familia. Consideren cómo podrían compartir su comprensión de las Escrituras con ellos. En varias ocasiones, el presidente Hinckley nos ha exhortado a adquirir toda la educación que podamos. Sus estudios beneficiarán a su familia ahora y, por cierto, bendecirán a su familia en el futuro. ¿Qué pueden hacer para planear y prepararse para lograr una buena educación? El presidente Hinckley nos enseñó: aunque el diezmo se paga con dinero, es más importante que se pague con fe. ¿Están experimentando las bendiciones de pagar el diezmo con fe? A medida que obedecen este mandamiento, el Señor abrirá las ventanas de los cielos para bendecirlos a ustedes y a su familia. ¿De qué manera serán bendecidos ustedes y su familia al asistir a las reuniones de la Iglesia, en especial a la reunión sacramental? El participar de la Santa Cena en forma regular les ayudará a guardar los convenios del bautismo. A medida que viven en forma digna y renuevan este convenio, cada semana tendrán derecho a recibir la guía del Espíritu para saber lo que deben hacer para bendecir a su familia. Cuando se comprometen a seguir estos modelos de rectitud, serán bendecidos y cultivarán la base espiritual mediante la cual ustedes, a su vez, fortalecerán a su familia con su ejemplo. Pablo, en el Nuevo Testamento, comprendió este principio y enseñó: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La sección sobre la familia en el folleto para la fortaleza de la juventud ofrece excelentes ideas de cómo ser un ejemplo en el hogar. Sé alegre, servicial y considerado o considerada para con los demás. Ocúpate de las necesidades de los demás miembros de la familia. Demuestra amor y respeto por tus padres y sé obediente. Participa en actividades como la noche de hogar, la oración familiar, la lectura de las Escrituras. Esas tradiciones fortalecen y unen a las familias. Fortalece las relaciones con tus hermanos y hermanas. Ellos pueden llegar a ser tus mejores amigos. Con frecuencia el ejemplo es el mejor maestro. ¿Quién se podría beneficiar en su familia con el ejemplo de ustedes? ¿Un hermano, una hermana, su mamá o su papá? Permítanme compartir con ustedes una experiencia personal y cómo el modelo de rectitud de mi hermano y su ejemplo dio como resultado el que nuestra familia fuera bendecida eternamente. Mi padre y yo nacimos de buenos padres que nos amaban e hicieron grandes sacrificios por nosotros, pero nuestra familia no había sido bendecida con la sagrada ordenanza del templo. Un día, hace muchos años, a fines de diciembre, recibimos una carta de mi hermano que servía en la Misión California Norte. En el sobre había una advertencia que decía: no abrir hasta que todos estén juntos. Cuando mi padre, mi madre y yo nos reunimos para abrir la carta, leímos su testimonio sobre la oración.
Nos enseñó sobre la doctrina de las familias eternas utilizando las Escrituras. Leímos acerca de sus experiencias sobre cómo el ayuno y la oración ayudaron en la preparación de sus investigadores para el bautismo. Él nos aseguró que nuestra familia también podría ser bendecida mediante el ayuno y la oración, y luego nos hizo una invitación especial. Hace un par de meses, el obispo del barrio Stanford habló sobre un tema que me impactó. El discurso del obispo me hizo pensar detenidamente en las metas que quisiera lograr en mi vida. La cosa más importante en mi mente es la meta de sellarme a ustedes, mamá y papá, por esta vida y por toda la eternidad en la casa del Señor. Los quiero mucho y deseo que estemos juntos como familia en las eternidades. Luego, sus palabras de despedida. Ruego que el Señor los guíe en esta decisión tan importante y oren juntos como familia. Siendo adolescente, también había orado para que esta bendición llegara a mi familia y ahora esa carta me daba la esperanza de que se cumpliera mi deseo. El año nuevo fue una oportunidad para que mi familia hiciera algunos cambios. En los meses siguientes establecimos modelos de rectitud familiares. Oramos juntos, estudiamos acerca de las ordenanzas del templo, pagamos el diezmo y asistimos con regularidad a las reuniones como familia. Poco tiempo después de que mi hermano regresara de su misión, estábamos preparados para recibir las ordenanzas del templo. Supe que el Señor escuchó y contestó las oraciones de mi hermano y las mías mientras nos colocábamos alrededor del altar sagrado en el templo y fuimos sellados como familia por esta vida y por toda la eternidad. ¿Pueden ustedes influir en su familia? Claro que sí. Con frecuencia me pregunto sobre el progreso eterno de mi familia si mi hermano no hubiera escrito esa impactante carta. Los modelos de rectitud de él y su ejemplo cambiaron nuestra vida. El elder Robert D. Hales dijo: si el ejemplo que recibimos de nuestros padres no fue bueno, tenemos la responsabilidad de interrumpir ese ciclo. Toda persona puede aprender a superarse y, al hacerlo, traer bendiciones a los miembros de la familia y enseñarles tradiciones correctas para las generaciones futuras. Recuerden que la familia es la parte central del plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. Las personas son quienes forman las familias eternas. Haz lo que esté de tu parte para crear un ambiente feliz en el hogar. Establezcan modelos de rectitud en su vida. El Señor depende de ustedes para ayudar a lograr la exaltación de su familia eterna. Sé que Jesucristo vive y que Él los conoce y los ama. Él nos ha bendecido a mí y a mi familia y sé que los bendecirá a ustedes y a su familia. De ello testifico humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Por qué somos miembros de la única iglesia verdadera? Aunque no puedo responder a esa pregunta por los 13 millones de miembros de la iglesia, quisiera expresar desde mi corazón algunas respuestas que posiblemente coincidan con las suyas. He aquí, rico es el que tiene la vida eterna. Las riquezas no fueron parte de mi niñez. Éramos una familia de 5, mi padre y 4 hermanos. Mi madre había fallecido cuando yo tenía 5 años. Los escasos ingresos de mi padre se usaban para comprar comida. La compra de ropa se postergaba al máximo. Un día, un poco molesto, me acerqué a mi padre y le dije: «Papi, ¿por qué no me compras zapatos? Mira, estos están gastados y se me ve el dedo gordo por el agujero del zapato». «Lo arreglaremos», me contestó, e inmediatamente le dio lustre a mis zapatos. Y luego me dijo: «Hijo, ya está arreglado». «No», repliqué, «todavía se me ve el dedo gordo». Él dijo: «Eso también se puede arreglar». Le dio lustre a mi dedo y muy pronto brillaba tanto como mis zapatos. De modo que, muy temprano en la vida, aprendí que la felicidad no depende del dinero. Al pasar el tiempo, 2 misioneros nos enseñaron las riquezas del Evangelio restaurado, de la doctrina del plan de salvación y de las familias eternas. Nos bautizamos y muy pronto comenzó a servir como presidente de distrito. Su primer objetivo fue el de viajar al templo y recibir las bendiciones que vendrían por ese sacrificio. Fue un viaje de 15 días. Recorrimos unos 8,000 kilómetros.
Fue una travesía llena de dificultades y contratiempos, por rutas en malas condiciones, en autobuses incómodos y sin siquiera conocer el camino, pero con gran esperanza en las ordenanzas de las que participaríamos. Al llegar a la ciudad de Mesa, Arizona, bajamos por una avenida al final de la cual se veía la casa del Señor, resplandeciente y hermosa. Recuerdo el gozo que llenó nuestros corazones. Todos prorrumpimos en cantos y alabanzas, y lágrimas caían por las mejillas de muchos santos. Más tarde, en el templo, nos arrodillamos para escuchar las hermosas promesas sobre la familia eterna, con la seguridad de que nuestra madre, aunque ausente, era ahora nuestra madre para siempre. Y sentimos la paz que viene al saber que somos una familia eterna. La promesa de vida eterna nos dio las riquezas de la eternidad. He aquí, rico es el que tiene la vida eterna. La Iglesia de Jesucristo es una iglesia de sacerdotes, real sacerdocio, nación santa. La Iglesia restaurada permite que en cada hogar haya un poseedor del sacerdocio con el poder de Dios para bendecir. ¿Cuántas veces he escuchado la voz suave y dulce de un niño pequeño en casa decirme: «Papi, ¿me darías una bendición?». Poner mis manos sobre su cabeza en momentos de dolor y de dificultad, pronunciar una bendición de consuelo y de salud, y ver la influencia del poder del sacerdocio. Y al día siguiente escuchar esa pequeña voz decir: «Gracias, papi, dormí muy bien anoche». No tenemos que salir en busca de alguien que tenga ese poder. Lo poseemos nosotros. Qué bendición es enseñar este principio a nuestros hijos. Esta es la única iglesia sobre la tierra que ofrece tal bendición a las familias. Por medio de ese poder ordené a cada uno de mis hijos al sacerdocio, y eso les concede el poder de Dios para administrar sus ordenanzas. Por eso también soy miembro de esta iglesia, porque el poder del sacerdocio está otra vez sobre la tierra y ha llegado a nuestros hogares. Nuestro testimonio personal de Jesucristo y de su poder expiatorio. El tesoro más valioso que poseemos es la riqueza de un testimonio personal de nuestro Señor Jesucristo. Recibimos un testimonio al vivir una vida digna y buscarlo en oración. Nuestro Señor enseñó al profeta José: «Y se os dará el Espíritu por la oración de fe». Cuando mi hijo Daniel tenía 6 años, notó que yo estaba preocupado porque tenía que asistir a una conferencia de estaca, y yo no estaba seguro sobre qué enseñarle a los santos. Él se me acercó y dijo: «Papi, eso es muy fácil. Así es como los niños perciben todo». «Veamos, hijo», le dije, «ya que es tan fácil, dime de qué les puedo hablar». «Háblales de la oración», me dijo. «Ese es un buen tema», le contesté. «Pero han escuchado hablar mucho sobre la oración. ¿Qué podría decirles que fuese nuevo?». «Eso también es fácil, papi. Primero diles, antes de comenzar a hablar con el Padre Celestial, piensen lo que quieren decirle». «Eso me parece una magnífica idea», respondí. «¿Y luego?». «Bueno, diles, una vez que hayan pensado acerca de ello, díganselo, y cuando terminen, esperen, para ver si Él tiene algo que decirles». Así, mediante nuestras oraciones, el Espíritu habla a nuestro espíritu y nos testifica de la realidad de nuestro Salvador. Me llena de asombro el amor que mi Salvador Jesucristo mostró al descender de las mansiones celestiales y venir a un mundo donde la mayoría rechazó su mensaje, y aunque no poseían el poder para tomar su vida, lo condenaron a muerte. Cristo pagó por mis pecados, mis enfermedades, aflicciones y pesares. Su dolor fue indescriptible. Lucas solo menciona que era su sudor como grandes gotas de sangre. Sobre todo, esa es la razón por la que soy miembro de la Iglesia, porque el Espíritu Santo ha penetrado mi corazón y me ha hecho saber que Cristo vive, que Él es mi Salvador, que pagó por mis pecados y que Él ha preparado el camino
para que, si vivo de acuerdo con sus preceptos, disfrute de todas las demás bendiciones prometidas. Hace unas semanas también falleció mi padre, y ahora, más que nunca, le agradezco a mi Dios la riqueza y la belleza de su doctrina. Porque la vida familiar puede continuar más allá del umbral de la muerte, porque el sacerdocio real ha sido restaurado sobre la tierra, y porque el Espíritu ha hablado a mi espíritu, testificándome que mi Salvador Jesucristo vive, que por medio de su intercesión podré vivir con Él, dependiendo de mi fidelidad. Por esta razón, y por muchas más, soy miembro de la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra, y estaré eternamente agradecido por ello. En el nombre de Jesucristo. Amén. I shall be able, in accordance to my faithfulness, to live with him. For these reasons and others. Elder Falabella ha terminado en español su propia grabación del discurso. Esperaremos que termine en inglés. Esta es la Conferencia General Semestral número 177 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Traigo el amor de los santos en el Pacífico Sur. El primer principio del Evangelio es la fe en el Señor Jesucristo, lo que incluye la fe en su nacimiento divino y herencia celestial, y la fe en que bajo la dirección de su Padre Él creó la tierra y todas las cosas que moran en ella. En el núcleo mismo de nuestra fe en Cristo se encuentra la certeza de que por medio de su sacrificio, aun cuando nuestros pecados puedan ser como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. La fe en Cristo incluye el conocimiento de que después de su crucifixión, Él se levantó de la tumba y su resurrección hizo posible que todo ser humano viva nuevamente. La fe en Cristo es la seguridad de que Él y su Padre Celestial se aparecieron a un joven, a José Smith, para preparar
preparar el camino de la restauración de todas las cosas de esta dispensación del cumplimiento de los tiempos. Jesucristo está a la cabeza de la iglesia que lleva su santo nombre. La fe en el Señor Jesucristo se evidencia cuando creemos en sus enseñanzas y reclamamos sus preciosas y grandísimas promesas, y nos convertimos en participantes de la naturaleza divina. Sus profetas proclaman innumerables promesas y el Señor nos ha asegurado que mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. En los postreros días, el Señor reveló que cuando recibimos una bendición de Dios es porque se obedece a aquella ley sobre la cual se basa. El Señor hace promesas generosas y se asegura de que vamos a cumplirlas, ya que dijo, yo el Señor estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. Las innumerables, preciosas y grandísimas promesas incluyen el perdón de nuestros pecados, cuando nosotros los confesamos y los abandonamos. El que se abran las ventanas de los cielos es una promesa que reclaman los que pagan fielmente el diezmo, y el hallar grandes tesoros de conocimiento se otorga a los que guardan la palabra de sabiduría. El conservarse sin mancha del mundo es una promesa para aquellos que guardan el día de reposo. Se les promete guía e inspiración divinas a los que se deleiten en las palabras de Cristo y las apliquen. El Señor prometió que cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, si es justa, creyendo que recibiréis, he aquí, os será concedida. Se nos promete que el Espíritu Santo será nuestro compañero constante, cuando dejemos que la virtud engalane nuestros pensamientos incesantemente. También podemos reclamar la promesa del ayuno que libera espiritualmente, que desatará las ligaduras de impiedad, que soltará las cargas de opresión. Aquellos que estén sellados en el santo templo y que con fe guarden sus convenios, recibirán la gloria de Dios, la cual será una plenitud y continuación de las simientes por siempre jamás. A menudo, en nuestra impaciencia terrenal puede que perdamos la visión de las preciosas promesas del Señor y desconectemos la obediencia del cumplimiento de esas promesas. El Señor ha declarado, ¿quién soy yo, dice el Señor, para prometer y no cumplir? Mando y los hombres no obedecen. Revoco y no reciben la bendición. Entonces dicen en su corazón, esta no es la obra del Señor, porque sus promesas no se cumplen. Pero ay de tales, porque su recompensa yace abajo y no es de arriba. Los componentes importantes de la fe son paciencia, longanimidad y perseverar hasta el fin. El apóstol Pablo hace un recuento de la fe de Abel, Enoc, Noé, Abraham y Sara, concluyendo que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creándolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esos fieles santos sabían que la vida en esta tierra era un viaje, no el destino final. Cuando Abraham tenía 75 años de edad, el Señor le prometió, haré de ti una gran nación. Eso fue cuando él y Sarai no podían aún tener hijos. Él tenía 86 años cuando la sierva de Sarai, Agar, dio a luz a Ismael. Y el Señor le cambió el nombre de Abraham a Abraham y el de Sarai a Sara. Y cuando tenía él 100 años y ella 90, se les prometió que Sara daría a luz a un hijo, al que llamarían Isaac. Ante la incredulidad de ella, el Señor preguntó, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Y el Señor prometió a Abraham, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. El joven Isaac creció hasta hacerse hombre, y a los 40 años de edad se casó con Rebeca. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer, y tuvo gemelos, Esaú y Jacob, cuando su padre tenía 60 años de edad. A medida que Jacob iba madurando y llegó a una edad adecuada, sus padres Isaac y Rebeca le mandaron a la casa de Labán, donde conocería a las dos hijas de Labán, Lea y Raquel. Jacob le dijo a Labán, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor.
Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Se acordarán de cómo Labán engañó al joven Jacob para casarse primero con Lea y luego con Raquel. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Tras lo que Lea concibió a Rubén, Simeón y luego a Levi y a Judá, mientras que Raquel continuó sin hijos. Con desesperación, un día Raquel le pidió a su esposo: dame hijos o voy a morir. Y ella tuvo 2 hijos y una hija. El apóstol Pedro testifica que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Hoy en día, en que la tintorería se hace en 1 hora y que hay restaurantes de comida rápida de hasta 1 minuto o menos, puede a veces llegar a parecernos que nuestro amoroso Padre Celestial ha perdido nuestras promesas o las ha puesto en espera. Tales eran los sentimientos de Raquel. Pero con el paso del tiempo, nos encontramos con 6 de las más hermosas palabras en la santa tradición. Y se acordó Dios de Raquel. Ella fue bendecida con el nacimiento de José y luego el nacimiento de Benjamín. Hay millones en la tierra hoy que son descendientes de José, que han aceptado la promesa abrahámica, que por sus esfuerzos serán bendecidas todas las familias de la tierra, sí, con las bendiciones del Evangelio, que son las bendiciones de salvación, sí, de vida eterna. Cuando las promesas de los cielos parezcan muy lejanas, ruego para que cada uno de nosotros aceptemos esas preciosas y grandísimas promesas y nunca las dejemos escapar. Y tal como Dios recordó a Raquel, Dios los recordará a ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Todavía me deleito en el maravilloso espíritu que sentimos esta mañana cuando cantamos: ya regocijemos, es día bendito, ya no sufriremos pesar y aflicción, el gran evangelio se está proclamando. Estas palabras del hermano William Phelps denotan un marcado contraste con la tendencia del mundo de concentrarse en las malas noticias. Es cierto que vivimos en un tiempo predicho en las Escrituras como un día de guerras, rumores de guerras y terremotos en diversos lugares, cuando toda la tierra estará en conmoción y desmayará el corazón de los hombres. Pero, ¿cómo influye eso en nosotros como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? ¿Vivimos con temor, miedo y preocupación? ¿O no tenemos razón para regocijarnos en medio de todas las tribulaciones? Todos pasamos por diferentes experiencias en la vida. Algunas están llenas de gozo y otras de pesar e incertidumbre. Recuerdo una época cuando era niño, en que mi familia se encontraba en una situación muy difícil. Era el invierno de 1944, uno de los más fríos durante la Segunda Guerra Mundial. El frente de guerra se acercaba a nuestra ciudad y mi madre tuvo que huir con nosotros, dejar atrás todas nuestras posesiones y unirse junto con sus 4 hijos a los millones de refugiados en su búsqueda desesperada por un lugar donde sobrevivir. Nuestro padre todavía estaba en el ejército, pero él y mi madre habían acordado que si alguna vez llegaban a separarse durante la guerra, intentarían reunirse en el pueblo natal de mis abuelos. Pensaban que ese lugar ofrecía la mayor esperanza de obtener refugio y seguridad. Debido a los bombardeos durante la noche y a los ataques aéreos durante el día, nos llevó mucho tiempo llegar hasta donde estaban mis abuelos. Mis recuerdos de esos días son de obscuridad y frío. Mi padre regresó ileso, pero nuestro futuro parecía ser extremadamente sombrío. Estábamos viviendo en los escombros de la Alemania de posguerra, con un sentimiento devastador de desesperanza y obscuridad sobre nuestro futuro. En medio de esa desesperación, mi familia conoció la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y el mensaje sanador del Evangelio restaurado de Jesucristo.
Ese mensaje tuvo una gran influencia en nosotros y nos elevó por encima de nuestro sufrimiento cotidiano. La vida era aún difícil y las circunstancias seguían siendo horribles, pero el Evangelio brindó luz, esperanza y alegría a nuestra vida. Las verdades claras y sencillas del Evangelio reconfortaron nuestro corazón e iluminaron nuestra mente. Nos ayudaron a vernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea con otros ojos y desde un punto de vista más optimista. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿no son el Evangelio restaurado de Jesucristo y nuestra condición de miembros de su Iglesia grandes razones para regocijarnos? Donde quiera que vivan en la tierra y cualesquiera sea la situación en la que vivan, les testifico que el Evangelio de Jesucristo tiene el poder divino de elevarles a grandes alturas desde lo que a veces parece ser una carga o debilidad insoportables. El Señor conoce sus circunstancias y sus tribulaciones. Él le dijo a Pablo y a cada uno de nosotros, bástate mi gracia. Y al igual que Pablo, podemos responder, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo, podemos reclamar las bendiciones prometidas en los convenios y las ordenanzas que recibimos cuando aceptamos el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? El Evangelio de Jesucristo son buenas noticias, buenas nuevas y mucho más. Es el mensaje de salvación que repetidamente anunciaron Jesucristo y sus apóstoles y profetas. Creo firmemente que toda verdad y luz que se origina de Dios está comprendida en el Evangelio de Jesucristo. Dios, nuestro amoroso Padre Celestial, ha dicho que su obra y su gloria es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Dios, el Padre, es el autor del Evangelio. Eso es una parte clave del plan de Dios de salvación o plan de redención. Se le llama el Evangelio de Jesucristo porque es la expiación de Jesucristo lo que hace posible la redención y la salvación. Por medio de la expiación, todos los hombres, mujeres y niños son incondicionalmente redimidos de la muerte física y todos serán redimidos de sus propios pecados con la condición de que acepten y obedezcan el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es el único Evangelio verdadero y no se dará otro nombre, ni otra senda, ni medio por el cual la salvación llegue a los hijos de los hombres, sino en el nombre de Cristo. Los elementos fundamentales del mensaje del Evangelio se encuentran en todas las Santas Escrituras, pero se exponen más claramente en el Libro de Mormón y en las revelaciones al profeta José Smith, en donde Jesús mismo claramente declara su doctrina y su Evangelio, el cual los hijos de Dios deben cumplir para tener la vida eterna. El Evangelio es claro y sencillo, responde a las preguntas más complejas de la vida, pero incluso un niño pequeño puede comprenderlo y aplicarlo. Tal como dijo Nefi, mi alma se deleita en la claridad porque así es como el Señor Dios obra entre los hijos de los hombres, porque el Señor Dios ilumina el entendimiento, pues Él habla a los hombres de acuerdo con el idioma de ellos para que entiendan. El profeta José Smith siguió el mismo modelo de claridad y sencillez cuando le explicó al mundo en una forma muy concisa
los primeros principios y ordenanzas del Evangelio que debemos aceptar para recibir las bendiciones eternas del Evangelio. Primero, fe en el Señor Jesucristo, creer en el Redentor, el Hijo de Dios, con fe inquebrantable en Él, confiando íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar. Y luego, seguir adelante con firmeza en Cristo, deleitándonos en la palabra de Cristo. Segundo, arrepentimiento, lo que incluye un cambio en el modo de pensar, ofrecer el sacrificio de un corazón quebrantado y un espíritu contrito, renunciar al pecado y llegar a ser manso y humilde como un niño pequeñito. Tercero, bautismo por inmersión para la remisión de los pecados y como convenio de guardar los mandamientos de Dios y de tomar sobre nosotros el nombre de Cristo. Cuarto, imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo, también conocido como el bautismo de fuego, que nos santifica y nos convierte en nuevas criaturas nacidas de Dios. El don del Espíritu Santo que nos da nuestro Padre Celestial y que es administrado por alguien que tenga la autoridad, incluye la misericordia promesa. Si entráis por la senda y recibís el Espíritu Santo, Él os mostrará todas las cosas que debéis hacer. Por medio de la compañía constante del Espíritu Santo, todo miembro de la Iglesia puede recibir directamente las palabras de Cristo en cualquier momento y en cualquier lugar. Esa personal guía divina nos ayuda a permanecer valientes en el testimonio de Jesucristo y perseverar hasta el final de nuestros días. ¡Qué maravilloso es esto! ¿No tenemos nosotros razón para regocijarnos? ¿Qué significa perseverar hasta el fin? Las Escrituras nos enseñan que una vez que hemos recibido las ordenanzas del bautismo y de la confirmación, entonces es nuestro deber perseverar hasta el fin. Cuando era un niño, perseverar hasta el fin para mí significaba principalmente que tenía que esforzarme más por permanecer despierto hasta el final de las reuniones de la iglesia. Más tarde, siendo adolescente, mejoré solo un poco en la comprensión de esa frase de las Escrituras. En mi compasión juvenil la relacioné con los esfuerzos de nuestros queridos miembros ancianos de seguir fieles hasta el fin de sus vidas. El perseverar hasta el fin o el permanecer fieles a las leyes y ordenanzas del Evangelio de Jesucristo durante toda la vida es un requisito fundamental para la salvación en el reino de Dios. Esa creencia distingue a los santos de los últimos días de muchas otras religiones cristianas que enseñan que la salvación se brinda a todos aquellos que simplemente crean y confiesen que Jesús es el Cristo. El Señor claramente declaró: y si guardas mis mandamientos y perseveras hasta el fin, tendrás la vida eterna, que es el mayor de todos los dones de Dios. Por tanto, perseverar hasta el fin no se trata solamente de tolerar pasivamente las circunstancias difíciles de la vida, ni de solo sobrevivir. La nuestra es una religión activa que ayuda a los hijos de Dios a lo largo del camino estrecho y angosto a lograr su pleno potencial durante esta vida y regresar a Él algún día. El perseverar hasta el fin es un proceso que ocupa cada minuto de la vida, cada hora y cada día de amanecer a amanecer. Se logra al seguir los mandamientos de Dios por medio de la disciplina personal. Through personal discipline, following the commandments of God. The restored gospel of Jesus. El Evangelio restaurado de Jesucristo es una forma de vida no solo para el domingo. No es algo que podemos hacer únicamente como hábito o tradición, si es que esperamos cosechar todas las bendiciones prometidas. No os engañéis. Dios
no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El perseverar hasta el fin implica perseverar en bien hacer, esforzarse por guardar los mandamientos y hacer obras justas. Requiere sacrificio y trabajo arduo. A fin de perseverar hasta el fin, es necesario que confiemos en nuestro Padre Celestial y que tomemos decisiones sabias, incluso pagar el diezmo, las ofrendas, honrar nuestros convenios del templo, servir al Señor y servirnos los unos a los otros de buena voluntad y fielmente en nuestros llamamientos y responsabilidades en la Iglesia. Significa fuerza de carácter, desinterés y humildad. Significa integridad y honradez hacia el Señor y hacia nuestros semejantes. Significa hacer de nuestros hogares lugares fuertes de defensa y un refugio contra las maldades del mundo. Significa amar y honrar a nuestros cónyuges e hijos. Al esforzarnos por perseverar hasta el fin, nuestra vida se refinará. Aprenderemos a hacer el bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan. Las bendiciones que recibiremos por perseverar hasta el fin en esta vida son reales e importantes, y las de la vida venidera están más allá de nuestra comprensión. Jesucristo desea que tengan éxito. Mis queridos hermanos y hermanas, habrá días y noches en que se sientan abrumados, acongojados y cabizbajos. En esos momentos, por favor, les ruego que recuerden que Jesucristo, el Redentor, está a la cabeza de esta iglesia. Este es su evangelio y Él desea que tengan éxito. Él dio su vida precisamente con ese propósito. Él es el Hijo del Dios viviente y ha prometido: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque los montes desaparecerán y los collados serán quitados, pero mi bondad no se apartará de ti. Y con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Mis queridos amigos, el Salvador sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Sean cuales sean sus tribulaciones, donde quiera que vivan en esta tierra, el ser fieles miembros de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y los divinos poderes del Evangelio de Jesucristo les bendecirán a fin de perseverar con gozo hasta el fin. De ello testifico con todo mi corazón y mente, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
El coro acaba de entonar ¿Dónde hallo el solaz? Estamos sumamente agradecidos al coro por la hermosa música que nos han brindado esta mañana. El último orador de esta sesión será el presidente Thomas S. Monson, primer consejero de la primera presidencia. Tras sus palabras, el coro cantará Creo en Cristo. La música de este himno fue compuesta por el hermano John Longhurst, que ha servido como organista del tabernáculo durante los últimos 30 años. El hermano Longhurst se jubilará al final de este año y le damos las gracias por sus muchos años de servicio devoto a la Iglesia. Después del himno, el elder David F. Evans, de los 70, ofrecerá la última oración y la conferencia se reanudará a las 2 de la tarde, hora de Salt Lake City. I miss my colleague James E. Faust. Extraño a mi compañero James E. Faust y le expreso mi amor a su esposa y familia. Y les aseguro que está sirviendo al Señor en otro lado. Le doy la bienvenida a las autoridades generales que hemos sostenido hoy, al elder Eyring, al elder Cook y al elder González. Y les aseguro de que tienen mi apoyo completo. Hace 38 años, en una conferencia general efectuada en el tabernáculo de la manzana del templo, hablé acerca de un amigo de la niñez, Arthur Patton, que murió siendo joven. El discurso se titulaba, Señora Patton, Arthur vive. Dirigí mis palabras a la madre de Arthur, la señora Patton, que no era miembro de la iglesia. A pesar de que tenía pocas esperanzas de que la señora Patton oyera mi discurso, deseaba compartir con todos aquellos que me estuvieran escuchando el glorioso mensaje de esperanza y amor del Evangelio. Últimamente he sentido la impresión de volver a mencionar a Arthur y de relatarles lo que ocurrió después de mi mensaje original. Primero, permítanme hablarles de Arthur. Tenía el cabello rubio, ondulado y una sonrisa muy amplia. Era más alto que cualquier otro muchacho de la clase. Supongo que por eso, en 1940, cuando el gran conflicto que llegaría a ser la Segunda Guerra Mundial cundía en Europa, Arthur pudo engañar al personal de reclutamiento y alistarse en la Marina a la tierna edad de 15 años. Para Arthur y para la mayoría de muchachos, la guerra era una gran aventura. Recuerdo cuán apuesto lucía con el uniforme de la Marina, cómo deseábamos ser mayores o por lo menos más altos para poder alistarnos también. La juventud es una época muy especial de la vida. Longfellow escribió, hermosa es la juventud, de brillante resplandor, de ilusiones, aspiraciones y sueños de fervor. Libro de comienzos, de historia sin fin, una heroína en toda joven y en todo hombre, un amigo afín. La madre de Arthur estaba muy orgullosa de la estrella azul que adornaba la ventana de la sala, ya que le indicaba a todos que su hijo llevaba el uniforme de su patria y que servía activamente. Cuando yo pasaba por su casa, ella solía abrir la puerta y me invitaba a pasar para leerme la carta más reciente de Arthur. Sus ojos se le llenaban de lágrimas, tras lo cual me pedía que la leyera en voz alta. Arthur lo era todo para esa madre viuda. Aún puedo ver las ásperas manos de la señora Patton cuando con cuidado volvía a guardar la carta en el sobre. Eran manos trabajadoras. Ella limpiaba las oficinas de un edificio del centro de la ciudad. Cada día de su vida, excepto los domingos, se le veía caminar por la acera, con el balde y el cepillo en la mano, con el cabello cano recogido en un rodete, con los hombros cansados de trabajar y caídos por la edad.
En marzo de 1944, en pleno furor de la guerra, Arthur fue trasladado del buque destructor USS Dorsey al portaaviones USS White Plains. Estando en Saipán, en el Pacífico Sur, el barco fue atacado. Arthur fue uno de los que se perdieron en el mar. La estrella azul, que estaba en la ventana del frente de la casa de los Patton, se quitó de su lugar sagrado y se reemplazó con una dorada, que indicaba que aquel al que representaba la estrella azul había muerto en la batalla. En la vida de la señora Patton se apagó una luz, dejándola en total oscuridad y profunda desesperación. Con una oración en el corazón, me acerqué a la conocida entrada de la familia Patton, preguntándome qué palabras de consuelo podrían salir de los labios de un jovencito. La puerta se abrió y la señora Patton me abrazó, como si fuese su propio hijo. Aquel hogar se tornó en capilla cuando una angustiada madre y un jovencito inseguro se arrodillaron a orar. Al ponernos de pie, la señora Patton me miró a los ojos y dijo, «Tommy, no pertenezco a ninguna iglesia, pero tú sí. Dime, ¿volverá Arthur a vivir?» Lo mejor que pude le testifiqué que Arthur en verdad volvería a vivir. En la conferencia general de hace tantos años, al contar este relato, mencioné que había perdido contacto con la señora Patton, pero que una vez más quería dar respuesta a su pregunta, ¿volverá Arthur a vivir? Mencioné al Salvador del mundo que anduvo por los polvorientos caminos de los pueblos a los que reverentemente llamamos la Tierra Santa, que hizo al ciego ver, al sordo oír, al cojo caminar y a los muertos vivir. A aquel que con ternura y amor nos aseguró, yo soy el camino y la verdad y la vida. Expliqué que el plan de la vida y una explicación de su curso eterno los recibimos del Maestro de los cielos y de la tierra, sí, Jesucristo el Señor. Para comprender el significado de la muerte, debemos entender el propósito de la vida. Indiqué que en esta dispensación el Señor declaró, y ahora de cierto os digo, yo estuve en el principio con el Padre y soy el primogénito. También el hombre fue en el principio con Dios. Jeremías el profeta escribió, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Desde el majestuoso mundo de los espíritus, entramos al gran escenario de la vida para probar que seremos obedientes a todas las cosas que Dios ha mandado. Durante la mortalidad, crecemos de una infancia indefensa a una niñez inquisitiva y después a una madurez reflexiva. Experimentamos gozo y dolor, logros y decepciones, éxito y fracaso. Saboreamos lo dulce y no obstante probamos lo amargo. Esta es la mortalidad. Entonces, a la vida de cada uno llega la experiencia conocida como muerte. Nadie está exento. Todos deben pasar por sus puertas. Para la mayoría hay algo siniestro y misterioso en cuanto a este inoportuno visitante al que llamamos muerte. Quizás sea el miedo a lo desconocido, lo que hace que muchos teman su llegada. Arthur Patton murió rápidamente. Para otros, la muerte es lenta. Sabemos, por medio de la palabra revelada de Dios, que los espíritus de todos los hombres, en cuanto se separan de este cuerpo mortal, son llevados de regreso a ese Dios que les dio la vida. Le aseguré a la señora Patton y a todos los que estaban escuchando que Dios nunca los abandonaría, que Él envió a su Hijo unigénito al mundo a enseñarnos mediante el ejemplo la clase de vida que debíamos vivir. Su Hijo murió en la cruz para redimir a toda la humanidad. Las palabras que dijo a la angustiada Marta y a sus discípulos nos brindan consuelo hoy. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Reiteré los testimonios de Juan el Revelador y de Pablo el Apóstol. Juan registró: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y el mar entregó los muertos que había en él. Pablo declaró: así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Expliqué que hasta que llegue la gloriosa mañana de la resurrección, andamos por fe. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Le aseguré a la señora Patton que Jesús hacía a ella y a todos los demás esta invitación: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Como parte de mi mensaje, le expliqué a la señora Patton que ese conocimiento la sostendría en su dolor, que nunca se encontraría en la trágica situación de la incrédula que perdió a un hijo y que al ver el ataúd descender a la madre tierra dijo: adiós, hijito, adiós para siempre. Más bien, con cabeza erguida, valor enardecido y fe inquebrantable, ella podía elevar la mirada y ver más allá de las tranquilas olas que rompían el azulado Pacífico y susurrar: adiós, Arthur, mi hijo querido, adiós, hasta que nos veamos otra vez. Cité las palabras de Tennyson, como si su hijo se las estuviese dirigiendo a ella. Ocaso y estrella vespertina, y un claro llamado para mí: no haya gemido en la escollera cuando me haga a la mar. Crepúsculo y campana vespertina, y tras ello la oscuridad. No haya tristeza en el adiós cuando me vaya a embarcar. Fuera de los confines de tiempo y de lugar, la corriente lejos me puede llevar. Cara a cara a mi Dios espero ver, cuando la escollera vaya a cruzar. Al concluir mi mensaje de hace tantos años, le expresé a la señora Patton mi testimonio personal como testigo especial, diciéndole que Dios nuestro Padre la tenía presente, que mediante sincera oración ella podía comunicarse con Él, que Él también tenía un hijo que había muerto, sí, Jesucristo el Señor, que Él es nuestro abogado con el Padre, el Príncipe de Paz, nuestro Salvador y Divino Redentor, y que un día lo veríamos cara a cara. Tenía la esperanza de que la señora Patton escuchara mi mensaje y de que conmoviera a otras personas que habían perdido a un ser querido. Y ahora, mis hermanos y hermanas, comparto con ustedes el resto de esta historia. Yo pronuncié mi mensaje de conferencia el 6 de abril de 1969. Repito, tenía pocas esperanzas o casi ninguna de que la señora Patton escuchara el discurso y no tenía razón para pensar que ella escucharía la conferencia general, porque como mencioné, ella no era miembro de la iglesia. Entonces me enteré que había ocurrido algo semejante a un milagro. Sin tener ninguna idea de quién hablaría en la conferencia o los temas de los que hablarían, los vecinos de la señora Teresa Patton en California, a donde ella se había trasladado, eran miembros de la iglesia y la invitaron a su hogar a escuchar una de las sesiones. Ella aceptó la invitación y de ese modo estaba escuchando la misma sesión donde yo me dirigía personalmente a ella. Durante la primera semana de mayo de 1969, para mi asombro y alegría, recibí una carta que llevaba el matasellos de Pomona, California, de fecha 29 de abril de 1969.
Era de la señora Teresa Patton. Quisiera compartir con ustedes una porción de esa carta. Escribió: Querido Tommy, espero que no te importe que te llame Tommy, ya que siempre pienso en ti con ese nombre. No sé cómo darte las gracias por el reconfortante discurso que diste. Arthur tenía 15 años de edad cuando se alistó en la Marina. Fue muerto el 5 de julio de 1944, un mes antes de cumplir los 19 años. Fue maravilloso que pensaras en nosotros. No sé cómo darte las gracias por tus palabras de consuelo cuando Arthur murió, así como en tu discurso. A través de los años he tenido muchas dudas y tú las has aclarado. Ahora me siento en paz en cuanto a Arthur. Que Dios te bendiga y te cuide siempre. Con cariño, Teresa Patton. Mis hermanos y hermanas, no creo que fue una coincidencia que yo haya tenido la impresión de dar ese mensaje particular en la Conferencia General de abril de 1969, y tampoco creo que fue una coincidencia que los vecinos de Teresa Patton la hayan invitado a su hogar para esa sesión en particular de la conferencia. Estoy seguro de que nuestro Padre Celestial tenía presente las necesidades de ella y deseaba que escuchara las reconfortantes verdades del Evangelio. Aunque la señora Patton dejó esta tierra hace mucho tiempo, he tenido la fuerte impresión de compartir con ustedes el modo en que nuestro Padre Celestial la bendijo y proveyó de lo necesario para ella, una viuda en su necesidad. Con toda la fuerza de mi alma, testifico que nuestro Padre Celestial nos ama a cada uno. Él oye las oraciones de corazones humildes. Él oye nuestras súplicas para recibir ayuda, así como oyó a la señora Patton. Su Hijo, nuestro Salvador y Redentor, se dirige a todos hoy día. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Escucharemos ese llamado? ¿Oiremos esa voz? ¿Le abriremos esa puerta al Señor a fin de que recibamos la ayuda que está tan dispuesto a brindar? Ruego que así sea. En el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. Christ, He is my
Nuestro querido Padre Celestial, al llegar a la conclusión de esta sesión, expresamos gratitud por las muchas bendiciones que tenemos, especialmente este día, por la maravillosa bendición de la revelación y la oportunidad que hemos tenido este día de sostener una nueva primera presidencia y junto con los llamamientos del Elder Cook y el Elder González en esta conferencia. Padre, te pedimos que bendigas al presidente Hinckley, al presidente Monson y al presidente Eyring en sus llamamientos. Te agradecemos, Padre, por la bendición de sostenerles y te pedimos que bendigas al Elder Cook en su nuevo llamamiento y que él sienta nuestro amor y por cada uno de los 12. Te agradecemos, Padre, te agradecemos por el Evangelio. Tal como se ha cantado esta mañana, expresamos nuestra fe en tu Hijo y nuestro testimonio y nuestra profunda gratitud por la oportunidad que tenemos de estar a su servicio. Te pedimos, Padre, por la bendición continua sobre esta conferencia y que bendigas a los miembros, los misioneros, los santos en todo el mundo. Te pedimos, Padre, te expresamos nuestro amor a ti y nuestra gratitud por la expiación de tu Hijo. Y ahora pedimos tu bendición que vaya con nosotros, que podamos hacer las cosas que deseas que hagamos y pedimos estas bendiciones con gratitud y amor en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Esta ha sido la primera sesión de la Conferencia General Semestral número 177 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música fue ofrecida por el coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión se proporcionó como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito.